Muy buenos días, bienvenidos sean todos a la lección 4. Eh, Tuvieron la tarea que era precisamente sobre Jeremías, capítulos 36 y 37 serán las lecturas y también Segunda de Reyes 25, 1 al 21. El tema que vamos a tener hoy va a ser Jeremías y la caída de Amén. Jerusalén. Como lo pudieron ver en la lectura y en el video también de instrucción, que dan una breve introducción, le dan el contexto y repasan la historia. Eh, como siempre, pues vamos a comenzar primeramente con una oración. Oramos. Querido Padre Celestial, hay una guerra desatándose dentro de mí. Mi vieja naturaleza pecaminosa todavía quiere cerrar mis oídos a tus advertencias e instrucciones dentro de la Biblia. Pero tú me has llevado a la fe en Jesús, quien me rescató del castigo que merecía por mis pecados. Fortalece mi fe para escuchar tu palabra y para escuchar contra mi naturaleza pecaminosa. En el nombre de tu Hijo y mi Salvador, Jesucristo, te lo pedimos. Amén. Muy bien, mis hermanos. Como siempre, vamos a comenzar repasando el método de las 4C, que es el captar, el contar, considerar y consolidar, como lo hemos visto ya en las clases anteriores. Vamos a identificar nuevamente por qué el paso de consolidar viene después del paso de considerar. Recuerden que para el proyecto final de esta clase nos vamos a estar concentrando en lo que es el considerar. ¿Y por qué ese paso es antes de el consolidar? Eso es lo que vamos a discutir más adelante, mientras después que discutamos esta clase. Muy bien, esta fue la pregunta del captar que se envió en la tarea. En Mateo 16:24 Jesús dijo, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ahora bien, ¿qué cruces tuvo que sufrir el profeta Jeremías en el servicio al Señor? A la luz de la historia que leyeron para esta clase, ¿qué cruces tuvo que sufrir el profeta Jeremías? Levanten la mano el que quiera participar. Ok, Jesús. Sí, profe, pues yo creo que el aprobio de la gente, el que no le creían, el maltrato de las mismas autoridades de esa época, el Ujú, hambre, el que lo encerraron ahí, lo tiraron en una como fosa y como una prisión, el ver la destrucción de Jerusalén, ujú. creo que, y sobre todo el sufrimiento que les iba a venir y que por más que reclamaba y gritaba, lo que debían de hacer, no lo hacían. Y también de una de las cosas más dolorosas creo que de él fue ver, pues toda la caída y la destrucción y todo como Jerusalén se destruía en su totalidad, sabiendo que se podía evitar si hubieran hecho caso y que no lo evitaron. Amén. Amén, sí. Usted prácticamente lo mencionó todo. Eh, ahora bien, ¿y nosotros? ¿Cómo aplicamos eso a nosotros en el tiempo de hoy? ¿Alguien que quiera participar? ¿Alguien más? Giovanni. Sí, nosotros también sufrimos rechazo y burlas, así como Nehemías también pasó, ¿no? Nosotros cuando venimos a los pies de Cristo, pues a veces somos rechazados por nuestra propia familia, ¿verdad? Y muchas veces se burlan de nosotros porque nosotros tenemos un cambio de vida, ya nosotros no somos iguales, no nos comportamos de la misma manera. Y muchas veces sufrimos burlas, sufrimos soledad, a veces nos tenemos que aislar por un tiempo, dolor, sufrimiento, porque por la causa de Jesús, muchas veces todos tenemos que pasar.
por todo esto, por todo este rechazo, a veces también persecuciones, todo eso nosotros no podemos también, bueno, yo lo he experimentado con mi familia, he experimentado burla, porque me dicen que, no, porque ya tú crees que tú eres la gran cosa, porque ya tú no quieres estar con nosotros, no es eso, es estar, sino es que muchas cosas no las podemos compartir. Entonces, uno, un poquito uno se aísla, no es que uno no comparte, pero ya no es lo mismo. Entonces, a veces sentimos todo eso, mucho dolor, y bueno, amén, todo eso que puedo decir. Amén, amén, amén. Sí, muy, muy cierto, muy en el punto. Podemos ver a través de esta historia, ¿verdad? Y en nuestras propias vidas como cristianos. Sabemos que tenemos la paz de Cristo, ¿verdad? Y la certeza de vida eterna por medio de la fe en Él. Pero mientras esperamos el cielo, ¿verdad? Todavía caminamos en un mundo pecaminoso. Cristo le dijo a sus discípulos en Juan 16:33, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Como cristianos vamos a llevar estas cruces mientras estemos en este mundo. No es nada nuevo del tiempo de Jeremías, incluso antes de él vimos las historias anteriores del profeta Elías también y muchas otras. Al tiempo de hoy ese es simplemente un reflejo de tres cosas: nuestra propia naturaleza pecaminosa, el mundo pecaminoso caído en que vivimos y obviamente el diablo, el enemigo, que sabe utilizar muy bien todas esas cosas, pues no para nuestro bien precisamente. Y pensamos en el profeta Jeremías y como estaban hablando los hermanos anteriormente, la gente no lo escuchó, ¿verdad? Ustedes se fijan como quemaron el rollo, como le quemaron el rollo, la palabra de Dios que iba hacia él y lo querían matar, él tuvo que esconderse. Lo enviaron a que se escondieran porque sabía que lo iban a matar cuando lo cogieran. Eh, Nosotros es lo mismo. Vemos también a alguien que quisiera leer Primera de Pedro, le voy a dar la cita aquí. Capítulo 4 versículos 12 al 14. El que lo tenga, ok. Easy, veo tu mano levantada. ¿Quieres leer Primera de Pedro, capítulo 4 versículos 12 al 14? Amén. Sí. Dice la palabra de nuestro Dios. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha de sobrevenir, que nos ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Amén. Amén. Palabra del Amén. Señor. Amén. Fíjense en qué palabras de consuelo tan hermosas, ¿verdad? Amén. Bienaventurados ustedes cuando sean insultados por causa del nombre de Cristo. Sobre ustedes reposa el glorioso Espíritu de Dios. Eh, Esa es la palabra del Señor. Y sabemos que Dios es fiel a su palabra, como lo fue en esta historia de hoy, que vamos a empezar a desmenuzar ahora mismo. Muy bien. Esto es una lectura compuesta de tres capítulos, dos de Jeremías y uno, bueno, la mitad de uno de Segunda de Reyes. Es una historia bastante larga, yo se las voy a resumir aquí. Sé que las leyeron y la vieron también en el video, pero para repasarlas, ¿verdad? Podríamos dividir esto en tres partes por capítulo, ¿verdad? El primer capítulo que fue el del rollo quemado, que es el capítulo 36 de Jeremías. Vemos que en el cuarto año del rey Joacim, Dios le ordena a Jeremías escribir todas las profecías de juicio en un rollo. Como Jeremías tenía prohibida la entrada en el templo, envió a su escriba, el colaborador de él, Baruch, a leer las advertencias que Dios le había dado a Jeremías al pueblo.
¿Y cuál fue la reacción del rey? Pues obviamente cuando el rollo llega a manos del rey Joacim, lo que hace es que demuestra un desprecio por la palabra de Dios. Y a medida que va escuchando unas columnas, habla de cuatro planas la Biblia, cortaba el rollo con un cuchillo, o sea, dice que es un cortapluma, es un tipo de cuchillo, y lo arrojaba al fuego hasta que se consumió por completo. Eso obviamente pues trae una consecuencia. Dios viene y ordena nuevamente a Jeremías, donde él estaba, a escribirle un nuevo rollo con todas las palabras que le había dado anteriormente. Y esta vez le añade, le dice que Joacim no va a tener descendiente que herede el trono de David. Luego de eso, pues vemos en el capítulo 37 el asedio y el encarcelamiento del pueblo. Vemos que años después, bajo el reinado de Sedequías, que dicho sea de paso, fue el último rey de Judá, el ejército de Babilonia rodea a Jerusalén. Hay una falsa esperanza en un momento dado porque el ejército egipcio avanza para ayudar a Judá y los babilonios se retiran temporalmente. Sedequías le pide a Jeremías que ore por ellos en esa falsa esperanza, ¿verdad? Pero el profeta le advierte que a los caldeos, o sea, que los caldeos, que son lo mismo, son los babilonios, regresarán y destruirán la ciudad. Luego de eso vemos pues a Jeremías en prisión. Mientras intentaba salir de la ciudad hacia la tierra de Benjamín, aprovechando esa temporal retirada que hubo, pues es acusado de deserción y traición y es golpeado, encerrado en una celda subterránea, en una cisterna, donde permanece muchos días, como dice la palabra. Y luego finalmente vemos la caída de Jerusalén, que ya es en Segunda de Reyes 25 1 al 21, donde finalmente en el 11º año de Sedequías, el hambre azota la ciudad tras un asedio de casi 2 años. Eh, y obviamente, pues vemos ahí, nos narra sobre una brecha. El ejército babilonio logra romper los muros de la ciudad. El rey Sedequías intenta huir de noche, pero es capturado en la llanura de Jericó. Y una vez es capturado allí, sabemos que lo llevaron ante el rey Nabucodonosor, el cual emitió un juicio cruel, pero que ya había sido dictaminado por el Señor. Vemos cómo Nabucodonosor ejecuta a los hijos de Sedequías frente a él. Eso fue lo último que él vio, porque tan pronto sucedió eso, vemos que en la historia que le sacaron los ojos y lo llevan encadenado a Babilonia. Y finalmente, ya a finales de esta porción, vemos la destrucción total que había hablado ya el Señor. El capitán Nabuzaradán incendia el templo de Jehová, el palacio real y todas las casas importantes, tal y como lo había dicho el Señor. Los muros de Jerusalén son derribados y la mayor parte del pueblo es llevado al exilio, dejando solo a los más pobres para trabajar la tierra. Y hasta ahí es que llega esta historia de hoy. Ahora bien, vamos a entrar en lo del considerar nuevamente. Sabemos las 6 preguntas del considerar, que son los personajes, los objetos y o sea, todo lo que nos va a traer dentro del contexto, dónde ocurre la historia, cuándo ocurre la historia, el pecado que veo, el problema, perdón, esa es parte del consolidar, el problema que vemos en la historia y si se soluciona el problema, sí o no. Estas 6 preguntas son importantes para que ustedes puedan entender lo que es el consolidar. El consolidar es la aplicación de ese contexto, o sea, de esa enseñanza que Dios nos quiere enseñar. Por eso es importante uno entender eh, este considerar antes de ir al consolidar. No podemos sacar la palabra de contexto para poder entender bien qué es lo que Dios nos está diciendo en ese mensaje. Y comenzando por ahí, pues vamos a comenzar con quiénes son los personajes de esta historia. Alguien que quiera participar. Me levanta su mano y le doy la palabra. Ok, veo a Kenia. Son
son muchísimos. Sí, hay muchos. Los más importantes, vamos a poner los más No, pues importantes. es más, lo tuve que hacer por capítulo, la verdad, pero bueno, pues Sí, así lo más rápido, me voy a ir así sí, como rápido, pues. sí. A ver, dice aquí pues el principal, bueno, Jeremías, ¿no? Ajá. Profeta. Joacín, hijo de Josías, rey de Judá. Ujú. Mencionan a Dios, ¿verdad? Nuestro Señor. Jehová. Ujú, Ajá, Israel, como Judá en las naciones, que era Jacob, ¿no? Que ya así lo... Baruch, muy importante, hijo de ujú, Nerías. ujú, El pueblo de Jerusalén y el pueblo de Judá. ujú, Este, mencionan a Gemarías, hijo del escriba Safón, ujú, Miqueas, hijo de Gemarías, hijo de Safán, los magistrados, escribas, el escriba Elisama, Delaías, hijo de Semeías, el Natán, hijo de Acbor, Sedequías, hijo de Ananías, Jeudé, hijo de Natanías, e hijo de Selamías, hijo de Cusí, Jerameel o Jerameel, hijo del rey, Seraías, hijo de Asriel, Selamías, hijo de Abdel. Mencionan al trono, bueno, a David, ¿no? El trono de ujú, David, ujú. Nabucodonosor, rey de Babilonia, los hombres de guerra, los hijos de Sedequía, ay, no lo puedo pronunciar. Taradán. Sí, Ajá, perdón, Nabuzaradán. ajá, se me fue. el El capitán de la capitán de guardia. la guardia, Ajá, mencionan la gente pobre, y los ajá, especifican, viñadores y labradores. Seraías el sacerdote principal, Sofonías, tres guardias de la puerta, funcionarios encargados de hombres de guerra, cinco hombres de los más íntimos del rey, escriba principal de la milicia, menciona otros 70 hombres, todos los jefes de los soldados, Ismael hijo de Netanías, Joanán hijo de Carea, Seraías hijo de Tahumet, Josanías, hijo de cierto hombre de Maaca, dice aquí, Evil Merodach, rey de Babilonia, que fue el último, al parecer ya en la segunda de reyes de ujú, Babilonia. Hasta sí. ahí. Muy bien, muy buen trabajo. Mencionó prácticamente todo, todo. Y lo más importante, que es lo principal. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son los objetos o animales de esta historia? ¿Alguien más que quiera participar? Ay, déjeme. Giovanni, veo tu mano. Amén. Rollo del libro, boca, oído de Dios, casa del invierno, Ah, aposento, las planas del libro, ajá. portaplumas, de escriba, fuego, el brasero, vestidos, torta de pan, patio de la cárcel, cisterna y bóvedas, las bóvedas. Ah, Hasta aquí. muy bien, muy bien. Sí, mencionó prácticamente todo. Al final, cuando hubo la destrucción del templo, también mencionan, pues obviamente, el templo del Señor y los objetos que habían dentro del templo, que eran las columnas, las basas, los utensilios de oro, plata, bronce, etcétera. Menciona muchas cosas, todo eso que destruyeron y llevaron en pedazos para Babilonia. Muy bien. ¿Dónde ocurrió la historia? ¿Alguien que quiera En participar? Jerusalén. En Jerusalén, ahí que comienza, ¿verdad? En el reino de Judá. Emanuel, vi tu mano también. Ah, no, iba a decir lo mismo, que era en Jerusalén. Jerusalén, ok, muy bien. Sí, ahí es donde se origina la historia. Está Jerusalén bajo amenaza, sitiada, ¿verdad? Menciona otros lugares también dentro de la historia. Babilonia. Babilonia, correcto. Judá. Correcto. Judá, que es la tierra donde está Jerusalén. Habla del templo de Jerusalén específicamente, del palacio del rey también, y la cárcel donde quedó Jeremías y el patio, como había mencionado la hermana Giovanni anteriormente. Muy bien.
Ahora, ¿cuándo ocurrió la historia? En los tiempos aproximados, o según lo relata la misma historia. Giovanni. Vamos a ver si yo lo que tengo es así. En el verano del año 605 antes de Cristo, un poco después de la victoria de Nabucodonosor sobre el ejército egipcio, antes de los sucesos narrados en el capítulo 34 y 35. Eso es correcto. Eso es correcto. Y como vemos en la misma historia, fue durante los reinos de Sedequías y Joacim, allá en Judá. Y estamos aproximadamente hablando de 600 años, como está diciendo la hermana ahora, antes de Cristo. Y vemos como durante un año y medio la ciudad estuvo situada, ¿sabes? Hasta la destrucción de Jerusalén, que la destrucción de Jerusalén ocurrió aproximadamente entre el año 587 a 586 antes de Cristo. Esto fue una historia que se dio al cabo de unos cuantos años. Y es una de las cosas bien interesante que vamos a desmenuzar ahora en la historia, cómo Dios le fue dando la profecía. Esto fue una profecía desde que Jeremías comenzó, de 25 años aproximadamente. Le fue dando pedazos de esa profecía y cómo él se acordaba, ¿verdad? De eso. No, sabemos que no era Jeremías, era el poder de Dios, del Espíritu Santo. Y cómo durante tanto tiempo fueron tan necios, tan tercos, ¿verdad? Estos reyes que se apartaron de la voluntad de Dios. Ahora, ¿cuál es el problema? Y yo creo que ya hablamos un poquito de eso, pero ¿cuál es el problema que ustedes ven aquí? Kenia. Pues la advertencia que Dios mandó por toda su idolatría, toda su desobediencia, todo lo que siempre pasó en todos los reyes, desafortunadamente, esa rebeldía, desobediencia, idolatría, todas las cosas reprobables delante de Dios ante sus mandatos. Amén, amén. Eso es lo primerito. Dios le está advirtiendo al pueblo, ¿verdad? Por medio de Jeremías y Baruch, eh, pero los líderes no hacen caso. Y la gran pregunta es, ¿se arrepentirán? Porque fíjense como el Señor dice, a ver si así se arrepienten y se vuelven de sus malos caminos, ¿verdad? Jesús, veo tu mano. ¿Qué más vemos aquí? Sí, pues yo creo que un gran problema fue la destrucción, ¿no? Ese sí fue un problema. Y Sí. luego, pues lo más fue el castigo que tuvo el rey, ¿no? Porque fue un castigo tremendo el que tuvo, tremendo. Yo Ujú. creo que eso sí es otro gran problema, la verdad, porque pues es Sí, un castigo muy feo, muy, muy feo, la verdad. feo, feo, sí. Pero tuvo mucha paciencia Dios, ¿verdad? También. Sí, mucho se lo estuvo advirtiendo. O sea, aquí en la historia lo que yo veo es que se le advirtió. O sea, no fue algo así que le llegara repentino, sino que hubo Ujú. mucha consideración a pesar de toda la maldad de ellos, porque ellos habían hecho maldad antes, mucha maldad, Sí. haciendo pues sacrificios a dioses ajenos, dejando la adoración al verdadero Dios, alejándose de Dios eterno, no teniendo confianza en él a pesar de las advertencias al Amén. pobre profeta hasta amarrarlo, o sea, cosas que burlarse de las profecías. Sí. Pues Y ese, Dios tuvo ese fue mucha otro paciencia. problema, eso que usted acaba de mencionar, que le iban a hacer a Jeremías. Su vida estuvo en peligro. Lo Sí, querían matar aparte también. lo querían Amén. matar. Amén. Todavía de que él les daba lo que Dios les decía, todavía de que él les decía, ¿no? Como que dice, les decía, arrepiéntanse, les va a pasar esto. No, ellos Ujú. no lo creían, les daba igual. Amén. Eran así como que muy desamorados, muy, pues obviamente, como sus idolatrías, sus aberraciones tenían un espíritu malo. Por eso les llegó el castigo y fue un castigo muy fuerte. Y se alejaron de la palabra de Dios. Fabio, veo tu mano también. ¿Quería añadir algo? Y gracias aquí, aprovechando la parte de los considerandos, tengo una inquietud. ¿Por qué razón se habla que
que Jeremías no podía ir al templo, siendo pues profeta, ¿cuál es la Muy, razón muy para que él diga que buena. está impedido para ir? Muy, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Si ustedes van al contexto del mismo libro de Jeremías, en el capítulo 26, cuando él llevó una de las profecías, recuerden que Jeremías le tocó vivir un tiempo donde el pueblo, ya Judá, ya Israel había caído y ya Judá iba por el mismo camino. Y la profecía que le tocó llevar a él eran profecías de juicio, eran profecías duras. Eh, Como les estaba explicando anteriormente, la profecía de él el trabajo que él hizo como profeta fue entre 20 y 25 años, llevando esa palabra para que el pueblo, Dios, la intención era que se arrepintieran. Y en el capítulo 26, si ustedes leen, se formó un gran tumulto cuando él llevó una de esas profecías, una de esas palabras, y se entiende que de ahí surgió que ya no iba a tener acceso al templo, a ir a hablar nada. Si ustedes se fijan aquí, cuando él habla con Baruch, que es su colaborador, el escriba, que lo que estaba era copiando las palabras de la boca de Jeremías, que a su vez pues él las recibía de Dios. Él le dijo que escogiera ese día, el día del ayuno, porque sabía que iba a haber mucha gente allí y el pueblo iba a estar allí. Y como ya él no tenía acceso, por eso fue que lo envió a él. La prohibición no era para Baruch, porque no había pronunciado las palabras anteriormente, había sido para él, en base a todas estas palabras duras de juicio. Y los reyes estaban bien, sus corazones bien endurecidos, no querían escuchar eso. Eh, esa fue la razón. Bueno, Muchas muchas gracias gracias. por su pregunta, hermano. Gracias. Eh, ¿verdad? Aquí como estamos viendo, otro de los problemas es la hambruna, cuando la ciudad es situada por 2 años prácticamente. No, no tienen nada de comer. Le hicieron un bloqueo. Le hicieron un bloqueo, algo similar a la actualidad, con lo que está pasando en algunos de nuestros países. Eh, Fue una estrategia militar. No tenían nada de comer. Y la gran pregunta era, ¿se van a morir todos? Era una situación difícil. Muy bien, ahora, ¿se resuelve el problema? ¿Y cómo? Si se resuelve o no se resuelve. Fabio, tienes la mano levantada, ¿fue que se te quedó No, es que levantada? no, voy a bajarla ya. No. Ah, Gracias. ok. Ok. Emanuel. Creo que es que Dios permitiera que los invadieran, invadiera la ciudad. No Ujú. salen. No hacen caso, no hacen caso, sí. Y, y ya pues Dios lo había dicho, la intención de él era, ¿verdad? Que se arrepintieran. Pero también él es fiel a su palabra. Y al no hacer caso, pues Nabucodonosor conquista Jerusalén. Y, y el sufrimiento de Jeremías, el sufrimiento de Jeremías, lo que él estaba pasando, hasta donde llega la historia, ese problema, ¿se resuelve o no? Sí, sí, porque lo sueltan y ya lo dejan libre y él Exacto. está contento. Vemos que sufre, ¿verdad? Pero hasta donde llega esta historia aquí, no lo matan. De, Sí, de, no, que- de quererlo matar, pues le dan dentro de la cárcel, pues le dan un trato mejor. él, Y puede comer hasta que finalmente entran los babilonios y cae Judá por completo. Ujú. Y, y en cuanto a la destrucción de la ciudad, el problema, ese que fue tan horrible, que queman la ciudad y todo eso. ¿Qué ustedes piensan de ese problema? Hay que recordar que había una promesa, ¿verdad? Que del linaje de David iba a venir el Mesías. Y vemos cómo por la terquedad de Sedequías, de Joacim, perdón, de Joacim, la profecía que Jesús le dio.
No iba a haber, ya no iba a haber descendencia de ninguna de sus familias. Mataron a los hijos delante de él, luego le sacaron los ojos y se lo llevaron encadenados. No iba a haber quien ocupara el trono de ese rey que estaba ahí. Ese problema se resolvió. Pues creo que no, ¿no? Yo creo que todo, más bien, yo creo que mi respuesta no se resuelve, simplemente van sucediendo las profecías, pero por ese momento aún no se resuelve de Ok. ninguno de los dos sentidos, o sea, porque Jeremías sigue padeciendo, o sea, bien es cierto que no cae en muerte, pero aún ya siendo conquistados en su totalidad por Babilonia, seguía habiendo mucha necedad. Ujú. Entonces, tan así que, por ejemplo, ya estaban cautivos y quiso escapar, ¿no? Y, o sea, había mucha rebeldía, mucha necedad. Yo percibo en la historia que por ese momento, por ese tiempo, aún realmente, como todo, estaba el remanente dentro de ellos, Jeremías, de esa parte, de esa postura de advertencia y de creer en Dios, pero en su mayoría, en todo el pueblo había esa necedad, ¿no? Aún Ujú. en medio de la calamidad, de toda la catástrofe que estaba pasando, de esa cautividad, pues no, yo no veo solución en ese momento todavía. Ok. Veo la mano de Jesús. ¿Quería añadir algo más, Jesús? ¿O fue que se le quedó la mano arriba de la participación anterior? Si tiene alguien más su micrófono que se oyen ruidos, no sé quién, no veo, ¿verdad? Yo los personas, pero hay que observen ellos. Sí, Sí, yo quería agregar, si me permiten, de que, sí. pues en parte sí se resuelve, ¿no? Porque al final la maldad de ese pueblo se quitó, se arraigó de la tierra. Y era un pueblo, ¿por qué se puede decir malo? Bueno, también Babilonia y todos ellos fueron malos. En su momento les llegó, como dice, su fiestecita. Ujú. Pero en esta historia era un problema de personas también necias, que se Sí, les advertía, sí, se les advertía. sí. Y es entonces como cuando a un chiquito le dices, no hagas esto, y lo vuelve a hacer, no hagas esto, y sí, hasta que entonces le da sus nalgadas y ya no deja de hacerlo. En este caso no fueron nalgadas, pero sí dejaron de hacerlo. Y en parte se resuelve, ¿no? Y se Sí, acaba también con un linaje de maldad, como era el de los hijos del rey. Y el rey después, no sé exacto. la historia, no sé cuánto tiempo habrá durado ahí vivo sin ojos, pero pues no creo que mucho. Exactamente, exactamente. Vemos que el problema personal, ¿verdad? Del rey, de su familia y de la gran mayoría de los habitantes, pues no se resolvió porque fueron telcos y mantuvieron esa necedad hasta lo último. Sin embargo, como está diciendo el hermano aquí ahora, sí se resuelve el problema ese cuestionamiento que pudo haber habido sobre el linaje de David y del Mesías venidero. Eso sí se resuelve. Recuerden que quedó un remanente fiel. No todos los liquidaron, no todos los mataron, fueron al cautiverio. Y eso era parte de la promesa de Dios también. A ver, todavía el Mesías no había llegado. Iba a venir del trono de David, no directamente de Joacim, pero iban a venir otros de ese remanente fiel. Y eso lo vamos a ver más en detalle en la próxima historia, pero aquí ya nos está tirando unos indicadores, porque si ustedes se fijan cuando fueron al templo a dar la noticia, a llevar la noticia por primera vez, quienes los recibieron allí, esos príncipes, esos trabajadores del templo, ellos eran creyentes y ellos fueron los que se atemorizaron porque tomaron muy en serio las palabras que llevaban Baruch de parte de Jeremías, de la profecía de Jehová para el pueblo, el juicio. Y ellos mismos le dijeron, escóndete, porque sabían que el rey lo iba a buscar para matarlo, que fue lo que vimos después, después de que le leyeron
el rollo en el templo, como él hizo caso omiso, no se rasgó los vestidos como era lo tradicional bajo la ley. Cuando sentían algún tipo de arrepentimiento o temor, simplemente él procedió en su casa de invierno donde estaba calentándose, allí mismo rasgar el rollo, echarlo. Y obviamente sí, hubo mucha iniquidad, hubo muchos problemas. Ellos se llevaron juicio para sí mismos por no escuchar la palabra de Dios, pero al mismo tiempo Dios fue fiel a su palabra y quedó un remanente fiel. Y la promesa del Mesías sí quedó viva y sabemos que eso se cumplió. Amén. Muy bien. Ahora vamos a las preguntas del consolidar. Ok, ¿cuál es el punto principal de la historia aquí? Jesús. Pues yo pienso que la desobediencia del pueblo y la advertencia, o sea, la bondad del Señor para prevenir y el Ujú. poder del Señor también para ejecutar. Exactamente. Después de que los reyes y la gente de Jerusalén, ¿verdad? Rechazaron las advertencias del profeta Jeremías, su ciudad fue destruida, ¿verdad? Y fueron llevados al cautiverio en Babilonia. Nomás le vamos. Pero vemos como, Se le Dios como lastimaron, quiera. lastimaron. Alguien tiene el micrófono abierto, si lo pueden cerrar, por favor. Muchas gracias. Ok. Sí, y como estaba diciendo el hermano, pues vemos la fidelidad de Dios. Ese es el punto principal ante la infidelidad de su pueblo, la infidelidad del hombre. Que cuando decimos su pueblo, no estamos hablando únicamente en esta instancia histórica, pues sí, era el pueblo de Israel, porque todavía estaban bajo el tiempo de la ley, no se había cumplido la promesa. Pero estamos hablando desde el Génesis, desde la creación, ante la infidelidad del hombre, de su creación, porque el pueblo del pues son los creyentes, los que siguen su palabra, no como lo que sucedió aquí, no los que hacen caso omiso de su palabra. Muy bien. Ahora, ¿qué pecado veo en esta historia y podemos confesar en nuestra vida? ¿Alguien más que quiera participar? Pecado que veo en esta historia y podemos confesar en nuestra vida. Giovanni. Hermano, perdona, estoy teniendo problemas con el internet. Ok. Amén. El pecado que puedo ver acá es la dureza del corazón del pueblo, a pesar de la advertencia que el Señor Jehová le mandaba, pues ellos no quisieron obedecer. Entonces, muchas veces el Señor hace eso con nosotros, nos advierte lo que va a acontecer y no queremos ver, ¿verdad? Y seguir las instrucciones de nuestro Señor y vemos las consecuencias. Entonces hay consecuencias cuando nosotros no obedecemos. La consecuencia la vimos ahí en la historia donde el Señor le dijo, voy a destruir y pasó. Mm. Amén. Exactamente. El pecado, ¿verdad? De no hacer caso a las advertencias y las instrucciones que Dios nos da por medio de las escrituras. Ya toda la palabra está escrita y toda la profecía está ahí. Y cuando hacemos caso omiso de eso, como fue en el tiempo de estos reyes, eh, realmente pues nos estamos apartando, ¿verdad? De lo que es el amor y la gracia de Dios. Y estamos buscando juicio, ¿verdad? Para nosotros mismos. ¿Qué más ustedes ven aquí? Jesús, veo tu mano. Este, sí, profe, yo pienso que la bondad de Dios es tan grande que la misericordia de Él nos cubre en muchas circunstancias. Y Ujú. eso, pues hace, ¿verdad? Que demuestra el Señor sobre nosotros, sobre nosotros y sobre todo creo que su gran misericordia.
Y creo que para la misericordia del Eterno no, pues la verdad no hay límites. Ujú, Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros muchas veces no somos agradecidos. O ujú, aún a veces cuando se nos advierten las cosas, tal vez no hay un profeta a nuestro lado diciéndonos las cosas, ¿no? Pero sí hay la palabra de Dios, ¿no? ujú, Que nos dice y que nos enseña de esa forma, nos habla Dios. Y muchas veces, pues yo lo confieso, a veces no lo hacemos. ujú, Queremos, como decía el apóstol Pablo, ¿no? Quiero más, no puedo, ¿no? A veces, pero lo que puedo. Hago lo que no hago y lo que quiero no hago. Y ujú. así pasa. Y eso, la verdad, sí. Yo creo que Sí. eso confieso en mi vida, ¿no? De ver que ahora tenemos la gran misericordia, como dice la palabra del abogado, tenemos un abogado, porque si no, creo que nos pasaría igual que a ellos. Ya andaríamos por ahí todos, estaríamos ya todos por otros países, tal vez, no sé todos Sí. ya, porque la verdad, a veces digo que ahorita en la actualidad el humano es tan malo o peor que las personas de esa época, ¿no? Pero el factor Jesucristo y la gracia es lo que ahora de veras Dios nos ha considerado aún más con ese amor y ese gran abogado que tenemos que es Cristo Jesús. Amén, amén. Sí, lo Amén. estamos viendo aquí, como estaba diciendo la hermana Giovanni, como dijo ahora el hermano Jesús, ¿verdad? El pecado de no hacer caso, ¿verdad? O hacer caso omiso a las advertencias de Dios en las Escrituras. Kenia, veo tu mano, ¿querías añadir algo? Pues que simplemente estamos en un tiempo igual en varios aspectos, aún en el que hay lugares para reunirnos donde hay esas advertencias, ¿no? Por medio de un pastor, por ejemplo, ¿no? Esta academia, ¿no? O sea, hay muchos ya medios para advertirnos, para compartirnos, darnos las buenas nuevas y uno las rechaza. Ujú, O tenemos al alcance, no en todos los lugares, pero por ejemplo, ¿no? Yo estoy en un lugar donde tengo al alcance las escrituras y a veces ni siquiera la lees, ¿no? Ni siquiera quieres hojear la Biblia, ver algo, hay veces que estamos pasando condicionantes feas de la vida diaria y hay alguien que te comparte y te burlas, ¿no? Rechazas en su totalidad las escrituras, la palabra de Dios. Y pues es eso, agregar eso, ¿no? ¿Y qué confieso en mi vida? Pues que hubo un momento en que hubo un momento en mi vida en que yo decía, ay, no, yo cómo voy a ser de esos que leen así, que hacen todas esas cosas. Rechacé y pues es algo que me arrepiento, ¿no? Porque ahora que conozco, sigo viviendo cosas duras, pero no tan duras porque en el sentido de que Dios fortalece y ve su bondad, como decía Jesús, ¿no? El compañero Jesús tenemos abogado y él nos da un consuelo y una manera aún en medio de la adversidad, ¿no? ujú, Veo su protección y sin embargo, aún así, yo puedo nada más brevemente acotar nuevamente, mi mamá, ¿no? Ella apenas empieza a escuchar y pasó por un cáncer muy fuerte, ella, un cáncer de un hermano, el más pequeño que tengo, un cáncer con mi abuelita y aún así una dureza. Y al leer esta historia me acordaba, ¿no? Cómo a pesar de que estás en medio de las catástrofes en tu vida, tu corazón es duro y necio. Y bueno, pues eso sería todo. amén, amén. Y como están hablando los hermanos anteriormente, gracias por compartir ese testimonio también. Eh, Podemos ver también que a diferencia de Jeremías, guardamos un mensaje que no va a ser bien recibido muchas veces, ¿verdad? Nos abstenemos de llevar esa palabra dura de la ley a otro en amor, sabiéndola llevar, no juzgándolo nosotros, sino en base a lo que dice la palabra. En vez de proclamar esa ley por miedo, no por miedo, sino como una advertencia amorosa de Dios, ¿verdad? Pero dejándole saber lo que dice la palabra.
nos abstenemos por miedo a cómo van a reaccionar esas personas, cómo va a reaccionar esa gente, y queremos evitarnos problemas. Vemos la valentía de Jeremías, ¿verdad? Que Dios lo fortaleció en el espíritu, que él llevó esa palabra dura, aún por medio de su colaborador, de Baruch, cuando no le era permitido. Obviamente Dios les estaba dejando saber a ellos que la palabra de él no iba a ser retenida. La palabra de él iba a llegar sin importar. Muchas veces pecamos de eso también, a veces por las situaciones, por miedo al que dirán o estar bien con toda esta onda nueva o lo que suceda. Nos callamos y nos guardamos eso para nosotros y no estamos llevando, ¿verdad? No estamos proclamando esa verdad de la palabra, porque hay que recordar que está el pecador impenitente también, que es como ustedes bien lo mencionaron, que tiene esa dureza de corazón sin importar lo que esté pasando. Eso no es nada nuevo, lo estamos viendo aquí en estos reyes, en los reyes del pueblo de Dios, del pueblo escogido de Dios. Eh, y aquí esa sale a flor de piel, pues obviamente lo que estábamos hablando anteriormente, nuestra propia naturaleza pecaminosa, el mundo pecaminoso en que vivimos, la influencia de ese mundo pecaminoso y obviamente el diablo, que sabe utilizar muy bien todas esas cosas en nuestra contra y en contra de todo, porque él es el enemigo de las almas. Muy bien, continuamos. ¿En qué versos y palabras de esta historia podemos ver el amor de Dios hacia nosotros? Y creo que ya algunos mencionaron la palabra de abogado por medio de la obra de Cristo. Ahora bien, ¿en qué versos y palabras? Recuerden que aquí estamos hablando en el Antiguo Testamento, que sí estaban bajo la promesa del Mesías. Pero ¿en qué versos específicamente y palabras de esta historia podemos ver el amor de Dios? Giovanni. Amén. Yo puedo ver en el capítulo 36 el versículo 3, que Ujú. dice, quizás oiga la palabra de Judá, todo el mal que yo pienso hacerle, y se arrepientan cada uno de su mal camino, y yo perdonaré su maldad y sus pecados. Si es que yo veo ese amor de Dios, esa fidelidad que Él tiene con nosotros, que Él nos dice las cosas que está mal, ¿verdad? Para que nosotros pues lleguemos a arrepentirnos. Y Él siempre cuando nosotros llegamos a Él con un corazón contrito y humillado, dice la palabra que Él no lo desprecia. Es el amor de Dios que es demasiado grande, inmenso con nosotros y Dios es de maravilloso, así que debemos siempre de arrepentirnos, reconocer que estamos mal y obedecer su palabra. Amén. Amén, amén. Como está diciendo la hermana aquí, ¿verdad? Vez tras vez, tras vez, tras vez, Dios mandó a sus profetas a predicarle a su pueblo el mensaje de arrepentimiento. ¿Y por qué? Porque los amaba. Él siempre fue fiel con su pueblo infiel. Siendo el pueblo infiel, él siempre había sido fiel a su palabra. Y así es con nosotros hasta el tiempo de hoy. Ahí precisamente es que vemos el amor de Dios, vemos la palabra de Dios cuando le llega a Jeremías, a ver si se arrepienten, a ver si esta vez se arrepienten de sus pecados, ¿verdad? Eh, ¿Dónde más podríamos ver el amor de Dios aquí? Podríamos decir que en el personaje de Jeremías también, ¿verdad? En un tiempo, ¿verdad? Extremadamente difícil. Estaban buscándolo incluso para matarlo. Dios sostuvo a su profeta Jeremías por su gracia y su poder. Y sí, pasó aflicción, pero lo preservó. Y así también promete sostenernos a través de su palabra. Jesús, veo tu mano. Pues yo creo, ¿verdad? Que cuando él no estaba ahí en el foso, pues era una situación difícil, durísima, y tenía hambre y todo, y sin embargo vemos el amor de Dios y la misericordia de que, pues de repente, ¿verdad? Él dice que ¿por qué lo tienen ahí? ¿Qué culpa tiene? ¿Que acaso solo por anunciarles o advertirles lo tengan allá? Ujú. Y cómo mueve el corazón de estas malvadas personas.
Y dice, bueno, pues pónganlo allá en el patio de los panaderos y hay que le den su pan diario, ¿no? Entonces, a pesar de la tribulación, del coraje, Dios no lo desamparó Ujú. porque le proveía, le daba su comida diaria a través de estas personas, pero ahí vemos el amor de Dios, como aunque estemos alrededor de situaciones de conflicto y todo, Él nunca nos desampara. Amén, amén. Así mismo es. Vemos también, podríamos ver en los versos donde Dios salvó al remanente de su pueblo, ¿verdad? Se mantuvo fiel a su promesa y acerca del linaje ese de David, de la familia de David. No fue a través de Joacín, pero fue a través de otro. O sea, él fue y sigue siendo fiel a sus promesas para salvarnos, aún hasta el presente, hasta el tiempo de hoy. Y lo tenemos ya todo en la palabra escrita, completamente. Alguien que lea este verso de Jeremías que sale aquí en pantalla. Jeremías 29, versículos 11 al 13. Y Isis. Amén. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Amén. 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 Yo sé los planes que tengo acerca de ti, dice el Señor, ¿verdad? Y no son planes de mal, son planes de bien para nosotros. Por eso hay que poner atención a su palabra. Cuando rechazamos su palabra, estamos buscando juicio para nosotros mismos, porque Dios es fiel a su palabra. Y cuando actuamos en contra de su voluntad, Él es el que sabe lo que es mejor para nosotros. Él nos creó, Él nos dio toda esta creación que nos rodea para sustentarnos. Cuando nosotros en nuestro propio orgullo, nuestra propia arrogancia, nuestra propia vanidad, como le pasó en este caso al rey, que hizo caso omiso de la palabra, aun cuando tantas veces le fue llevada para que se arrepintiera, eh, tú rechazas la palabra, estás buscando juicio para ti mismo. Dios es fiel a su palabra. Él no quiere que no nos perdamos, claro que no. Eh, pero cuando rechazamos su palabra, desgraciadamente eso es lo que nos viene. Y esa es la dura palabra de la ley, del juicio de Dios. No es por nuestra propia obediencia. Fíjense que si Él quiere que seamos obedientes, pero en amor y agradecimiento a su obra salvadora, a su promesa en aquel tiempo, porque vivían bajo una promesa. Y mire cómo Él lo dice aquí. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes y van a ser pensamientos de bien, de paz, no de mal, para darles el fin que van a esperar ustedes, ¿verdad? Pero una tras otra vez, Dios es quien nos busca a nosotros por medio de su palabra. Nosotros desde la caída en el pecado no somos capaces de hacer nada para salvarnos a nosotros mismos. Él es quien nos busca por medio de su palabra. Y si ustedes se fijan en el Nuevo Testamento, cuando Jesús vino en el cumplimiento, ¿verdad? De pleno de la ley, que él dio el sermón del monte, eh, ese famoso sermón, él, entre cada cosa que él mencionaba, siempre terminaba, el que tenga oídos para oír, que oiga, que oiga. Y es como dice la palabra y como habíamos hablado anteriormente en Romanos 10:17, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. El poder está en la palabra de Dios. Y la obra de salvación 100% de principio a fin le pertenece a Dios. Cualquier cosa que nosotros tratamos de decir que, que hicimos un 1%, un 5% para llegar allí, es quitarle a la gloria de Dios. Y como sabemos, Dios no comparte su gloria con nadie. Él nos buscó a nosotros. Y el profeta, el apóstol Pablo lo dice muy, muy bien en una de sus epístolas. Allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y como sabemos, la gracia es el amor inmerecido de Dios. Ok. Kenia, veo tu mano. Sí, algo que, bueno, quiero acotar o agregar es
es justo esa parte muy importante cuando le entrega el pergamino al rey por medio de Baruch y que lo corta, ¿no? Dice el cortaplumas, ¿no? Y a mí me llevaba ahorita al escucharlos porque tengo que confesar que se me hizo muy denso, ahora sí la tarea, muy pues traté de ser analítica, pero en la madrugada yo decía, Dios, yo sé que no es de mi mente, de mi razón, es de tu espíritu. Háblame, porque sí se me hizo muy denso el entender la parte de para el consolidar, ¿no? Ujú. Y y entonces ahorita que los escucho asiento esa parte justo del pergamino que lo corta, pero que nuevamente, ¿no? O sea, se lo vuelve a dictar y le agrega más cosas. Y viene ahorita el compartirles que así pasa en muchos lugares o aún con uno mismo, o sea, desechas la escritura, la Biblia, la tienes botada o solo hay quien la tiene abierta en algún versículo por años empolvándose y es como que si tuvieras ese acto, ¿no? De rasgar, de darle totalmente la menor importancia a ese legado, a ese testamento, eso que te hereda Dios, ¿no? Para que lleves una vida buena, te arrepientas, vuelvas tu corazón a Él y no lo hacemos. Y aún así, ¿no? Dice, y le agregó más, hay otra advertencia más, pero ¿qué quiero decir? Que no fue olvidada. Hay muchos, hay en otros países donde es quemada, las escrituras tienen prohibido, pero la palabra no desaparece. Ahí está, y hay maneras hoy de seguir reproduciendo la escritura como en ese momento, pues, fue usado Baruch y volvió a escribir el rollo. Ujú. Eso es Amén. así. Se volvió a escribir el rollo por medio de las palabras que Dios le dio a través de Jeremías y como usted bien dijo, le añadió cosas. Le dijo, esto no viene de Baruch ni viene de Jeremías, esto viene de Jehová, tu Dios, el Dios de Israel, el Dios de su pueblo, el Creador. Eso era lo que les estaba diciendo. Y esa rebeldía, pues, tuvo consecuencias. Esa rebeldía lamentablemente tuvo consecuencias. No era lo que Dios quería, pero Él trató hasta lo último. Muy bien, muy bien. Ahora, ¿qué le podríamos pedir a Dios que obre en nosotros para poner en práctica esta palabra, esta enseñanza? ¿Qué podríamos pedirle a Dios? Jesús, Obediencia. Yo creo que más que todo, obediencia y fortaleza ante las pruebas que nos vengan. ¿verdad? Que escuche la palabra de Dios, ¿verdad? Aunque aun cuando me muestra mis pecados, esa es la ley, la ley de Dios en el Antiguo Testamento. Eh, Eso era como un espejo para hacernos realizar que ninguno de nosotros somos capaces de cumplir la ley de Dios 100%, ninguno, pero tenemos que escucharla y pues es bien importante por eso que dejemos que sea la palabra la que se aclare a ella misma. No tratemos de nosotros brincar en conclusiones o tratar de razonarla o tratar de llevarnos por la emoción. Dejan que sea la palabra la que nos hable y que realmente obre esa fe en nuestros corazones y dejarnos llevar por ella. Y es como dice la palabra, la fe, esos son los buenos frutos del Espíritu, ¿verdad? La fe produce las buenas obras que Dios ha preparado de antemano. Cuando nos adherimos a la palabra y vamos a ella con un corazón contrito, humillado, Dios va a poner, como dijo uno de los hermanos anteriormente, o la hermana, tanto el querer, el hacer en el querer. A ver, por amor y agradecimiento, reconociendo eso, Querer ¿verdad? como el Por hacer. amor y agradecimiento a lo que Dios ha hecho por nosotros. Sí. Y como está diciendo el hermano aquí ahora mismo, que le dé fuerza a uno y sabiduría cuando hace falta predicar un mensaje de dura ley, ¿verdad? A otro. Y aplicárnoslos también para nosotros mismos. Siempre es bueno aplicárnoslo nosotros primero, ¿sabes? Antes de llevarlo a otro. Kenia, veo tu mano. Los inicios de Jeremías, cuando empezaba a advertir, hay una parte cuando él quiere ir al templo y les dice al Ujú. rey, ¿no?
lo que no quiere es sacrificios, ¿no? Porque le pedían que para sus inicios de Jeremías tenía que sacrificar un animalito, ¿no? Y entonces ahí viene el parte de aguas de la historia también, porque dice, no quiere sacrificios, quiere obediencia. Ujú. Entonces, es eso, ser sensibles a su palabra. Yo diría cómo lo aplicaría, cómo, qué le pido a Dios poner en práctica, es eso. A veces voy a su palabra, leo, pero que me dé ese entendimiento, porque luego no entiendo y por tanto, obviamente, pues ya no obedezco. Hago mi placer y no lo que Dios me está diciendo. Entonces, yo le pido a Ujú. Dios entendimiento, no ser que sea mi voluntad, sino que sea obediente, realmente obediente y me dé esa sensibilidad de su espíritu, no en mis emociones, no en mi pensar, sino en lo que Él dice para poder llevar una vida agradable para Él y para poderla mostrar a los demás y tener esa fuerza, porque a veces me he alejado o me llegué a alejar por querer encajar en grupos cuando hacían todo lo contrario a la voluntad de Dios. Entonces, tener esa firmeza, ser muy sólida para no retroceder, sino que yo pueda reflejar el amor de Cristo. Eso es lo que yo digo. Amén, amén. Sí, pedirle esa fuerza, ¿verdad? Y esa sabiduría conforme a la voluntad de Dios. Y sabemos que la voluntad de Dios la tenemos escrita en su palabra. Por eso Él nos dejó su palabra, eh, para que por medio de ella podamos fortalecernos, no solamente en la fe, sino, y no solamente eso, también llevarla a otros y aplicarla a nuestras vidas. Muy bien. Ahora vamos a discutir esto, ya que hemos discutido la historia, hemos visto las preguntas del considerar, del consolidar. ¿Por cuáles razones ustedes creen, verdad, que es importante las preguntas del consolidar después de las preguntas del considerar? Kenia. Pues porque eso te lleva a que primeramente tú lo apliques a ti, lo vivas. O sea, Ujú. no solo quede, o sea, que esa palabra rema o esa parte esencial de lo que quiere Dios, la vivamos para que haya esa congruencia y obviamente pues, puedas compartirlo no solamente de dientes para afuera, sino vivido, ¿no? Que sea una congruencia. Así pienso. Amén. Si ustedes se fijan, ¿verdad? En las preguntas del considerar, como está diciendo la hermana aquí, eso nos va a dar una base de los hechos bíblicos. Entender bien esa historia, ese contexto en su totalidad, ¿verdad? En las preguntas de consolidar vemos la aplicación de esa enseñanza, de ese contexto. Y ahí es que hablamos, cuando hablamos de qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida, esa es la aplicación de la ley. ¿Sabes? La aplicación de la ley. La ley nos muestra el pecado, es como ese espejo, la dureza de nuestro corazón, la desobediencia, Sí, o la falta de atención a su palabra, simplemente ignorarla, como fue en el caso de la historia de hoy, no ujú, considerarla ni siquiera importante, rechazarla, no tener ningún tipo de reacción ante ella. Ese viene siendo la ley, la aplicación de la ley. Cuando vemos la parte de la pregunta que dice en dónde veo el amor, a eso ahí ya estamos hablando del evangelio, que es la gracia, ese amor inmerecido de Dios, que aún bajo el tiempo de la ley ellos tenían conocimiento de eso, vivían bajo la promesa de un Mesías y conocían muy bien todo esto del trono de David, el linaje que iba a salir de ahí. Por eso es la importancia de uno entender todo este contexto, para ver bien, que ponernos en el foco, que era lo que estaba sucediendo en ese momento. Y la dureza del corazón, pues, va mucho más allá de lo que nos podamos imaginar. Esta no era la primera vez que Dios le hablaba a su pueblo directamente por medio de los profetas. Eh, y es lo mismo que vemos hoy en día. Tenemos toda la palabra escrita, hemos visto el cumplimiento de la profecía, tenemos el nuevo pacto ya cumplido, ¿verdad? Esa promesa cumplida, ratificada. Y aún así,
la naturaleza pecaminosa de nosotros, el mundo en que vivimos y el enemigo, decidimos seguir más las tendencias y estas cosas que nos enfuscan, ¿verdad? Y nos desvían de lo que es el escuchar la palabra. Dios nos sigue buscando, al igual que el tiempo de todos estos reyes, del pueblo de Judá, del pueblo de Israel, por medio de su palabra. Y tenemos la ventaja de que ahora tenemos la palabra completa, en su totalidad escrita. Tenemos el trasfondo completo, ese considerar, esa base del Antiguo Testamento y lo que es el cumplimiento, todo de principio a fin y con Cristo en el centro, porque como ya sabemos, la Biblia es cristocéntrica. En el Antiguo Testamento se esperaba el cumplimiento de esa profecía del nuevo pacto. En el Nuevo Testamento, pues ya lo hemos cumplido. Y la única profecía, ¿verdad?, que falta de cumplirse es la segunda venida de Cristo. Y todo eso ya está en la Biblia, lo detalla muy bien. Tenemos la Biblia y es la palabra de Dios completamente para eso. El rechazarla eh, es lo que nos va a alejar de ese consolidar. El consolidar viene siendo esa aplicación, la aplicación a nuestra vida. ¿Sabe? Por eso es importante estas preguntas de considerar en las cuales van a estar basados su proyecto final. Tienen que entender esa base y ese contexto para poder llegar a una aplicación bíblica, lo que realmente nos está diciendo la palabra de Dios a través de esa historia, a través de esa enseñanza específica, eh, para no sacarla de contexto, ¿sabe? Que no entre en otras cosas, como estaban mencionando muy bien todos los hermanos anteriormente, ya sea nuestra propia razón, nuestra propia emoción o las tradiciones, que eso también es una de las artimañas que utiliza el diablo. Si esto está pasando por tanto tiempo, ¿cómo no va a ser real? Ese era uno de los argumentos, fíjense, de los fariseos contra muchos de los apóstoles, especialmente Pablo, que fue el apóstol de los gentiles. Él ni siquiera era uno de los 12 y por tantos años nosotros hemos hecho las cosas así. Eh, Hay que tener mucho cuidado, por eso es que siempre hay que ver la palabra, cada porción que examinamos en su contexto. Esa es la importancia del considerar antes de llegar a las preguntas del consolidar, que son la aplicación de esa enseñanza. Si no tenemos una base sólida, no vamos a poder hacer una buena aplicación de esa palabra tampoco. Y de ahí van a venir doctrinas con ese poquito de levadura que leuda toda la masa. Ese es el peligro que estamos hablando aquí, mis hermanos. Muy bien. Alguien que lea lo que está en la diapositiva, me levante su mano. Juan 17:17. Y Isis. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Juan 17:17 es lo que dice la palabra del Señor. Amén. Lo que estábamos discutiendo anteriormente, y gracias, hermana. Deseamos saber la verdad, ¿verdad? Antes de hacer aplicaciones personales. Santifícalos en tu verdad. Alguien que quiera leer segunda de Timoteo capítulo 3 versículos 16 al 17. Isidro. Sí, con número de Ruiz. Toda escritura inspirada por Dios y para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el verbo de Dios esté realmente capacitado para tu buena obra. Amén. Yo creo que más claro no canta un gallo, ¿verdad? Como decimos nosotros acá. Toda la escritura es útil para enseñar, reprender y para corregir, ¿sabes? La palabra se aclara ella misma, no necesita de nuestro raciocinio, es la palabra de Dios. Es todo lo contrario, nosotros tenemos que someter nuestro propio entendimiento al entendimiento de la palabra, que es perfecto. No necesita que le añadamos ni le quitemos nada. Todo es útil, es lo que nos está diciendo aquí. Y deseamos escuchar, ¿verdad? Lo que Dios compartió con nosotros, que es su palabra, de principio a fin.
Eso es lo que va a mantener nuestras aplicaciones atadas al texto. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Y por eso es tan importante esa parte del considerar. Y por eso es que tiene que ser antes del consolidar, antes de esa aplicación, para poder entender bien. ¿Verdad? ¿Está aquí alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Todo claro? Muy bien. Si no hay preguntas, pues, Todo claro como el agua, profe. qué bueno. Gracias, gracias, hermano. Eh, Entonces aquí le pueden ver la tarea para la lección 5. De hecho, ya estamos a mitad del curso. Ya son 4 lecciones que acabamos de completar. Nos quedan 2 semanas más. La que viene y la otra de arriba. Son 8 lecciones total. Para la tarea va a ser leer el capítulo 6 de Daniel. No va a ser no va a haber tanta lectura, es solamente un capítulo en sus Biblias y les voy a estar compartiendo la tarea completa con el videíto de instrucción para la preparación y la preguntita del captar también para la clase que viene, para el lunes que viene. Mi recomendación, voy a tratar de compartirlo también con ustedes, les voy a compartir un enlace para esta historia, igual que las historias anteriores o las que vengan. Academia Cristo tiene un recurso muy bueno, que es la Biblia popular. Es una Biblia teológica que tiene está dividida por los libros, por todos los libros de la Biblia, por tomo. Eh, Pueden leer, su lectura de Daniel 6 de ahí y tienen la explicación, tiene toda la explicación dentro de su contexto. Inclusive les recomiendo que si la lectura sea de X o Y libro, en este caso Daniel, siempre lean primero la introducción de ese libro en específico, porque le va a contar el contexto histórico, quién es el autor de ese libro, o quién se entiende que es el autor de ese libro teológicamente, basado en todas estas investigaciones teológicas de los escritos originales. Y también les va a dar un contexto completo de a quién se le estaba dirigiendo ese mensaje o a quién le escribió ese autor esas palabras de parte de Dios y cuál es el mensaje que quería llevar. Va a poner todo en contexto y luego pueden proceder a la porción que corresponda. Y van a tener un entendimiento bien claro, mucho más claro de lo que la palabra les está diciendo. Voy a compartirles ese enlace también para esta clase y una vez tengan el enlace pueden accesar cualquiera de los otros libros de la Biblia para próximas clases futuras. Es un recurso muy bueno que de hecho está en el sitio web de Academia Cristo bajo el título, la pestaña de Biblioteca Teológica. Así que cerramos, mis hermanos, con una oración. Gracias, Padre eterno, porque en tu infinito amor y misericordia me has dado lo que necesito y no lo que merezco. Por medio de tu palabra y de tu Espíritu Santo me has traído a la fe y me has atribuido tu justicia a través de la obra redentora de tu Hijo amado Jesús. En el santo nombre de Jesús, nuestro Salvador, te pedimos que nos continúes fortaleciendo en la verdadera fe que nos ha sido dada por el poder de tu palabra, hasta el día de su regreso, donde viviremos a la luz de tu divina presencia y en perfecta paz por toda una eternidad. Amén. Amén, mis hermanos. Y ahora sí, nos despedimos. Amén. Amén, amén. Bendiciones. Muchas gracias. Dios lo bendiga. Amén. Dios les bendiga. Buen Dios día. bendiga. Hermosa Para clase. todos. Dios les bendiga mucho. Voy a parar por aquí la grabación. Sí, profe, que tenga buen día. Gracias por Hasta todo. luego, profe. Hasta Muchas luego. gracias por la clase. Muchas gracias. Estuvo excelente. La verdad, excelente Muy la buen clase. día. Gracias. Me disfruté Me mucho la gusta clase mucho con cómo da ustedes usted. también, de verdad que sí. Me gusta mucho cómo da usted su clase, profe. Me gusta mucho. Gracias. Dios lo bendiga. Gracias. Una bendición. Esa es trampa porque Jesús quiere que pase su proyecto con 10, por eso se lo dice. No.
Yo aprendo mucho de ustedes también, aunque ustedes no lo crean. No me Bueno, Mucha preguntes. enseñanza. yo si quiere colaborar, yo le dejo que me ayude en mi proyecto también. Di una clase de 10, profe. Es broma, Ese esa es es mi broma, deseo, ese es profe. mi deseo, porque de verdad esto no es para nosotros, sabemos que lo hacemos para la honra y gloria de Dios. Y estoy muy Amén. Amén. agradecido por todos ustedes, de verdad que sí. No, sí, sí, está, es una mucha bendición. Gracias, profe, por su tiempo y le bendecimos mucho. Amén, Gracias. amén. Muchas Hasta luego. bendiciones, mis hermanos. Bye, Gracias. bye. Bendiciones Bendiciones, a gracias. todos. Todo muy hermoso. Amén. Buen día, hermano.